Creo que la veteranía hay que valorarla. Específicamente, ¿qué es lo que hace un director comercial? Qué buena pregunta. Como decía mi padre, la juventud es una enfermedad que se pasa con los años. Es mejor ir todos juntos a un trote que grandes sprints muy rápidos, que vivimos esto como si fuera nuestra empresa, porque es nuestra empresa, porque nos lo han enseñado así nuestros mayores. Que nos expliques un poco qué es un KPI. El mayor desafío es liderarse a uno mismo, ¿no? Pues bienvenido otra vez a un nuevo capítulo de nuestro podcast Tres líneas hacia el éxito. Hoy tenemos un invitado súper especial, Jorge Bondía. Buenos días. Pues Muchas gracias. eres el director comercial de España de BSH, ¿verdad? Sí, de uno de los 3 canales que tenemos dentro de BSH. Bueno, pues muchas gracias primero por venir, y yo creo que en este capítulo vamos a cubrir varias cosas, sobre todo cómo llegas a este tipo de puesto, qué significa tener ese puesto y cómo has aprendido y cómo sigues aprendiendo a ser un líder de equipos. Y también hablar de cosas específicas de Siemens y de BSH en general. Entonces, Rocío, ¿tú nos puedes dar una pequeña introducción a Jorge? Eso es, unas pequeñas pinceladas que luego ya veremos a Jorge, que vamos, se desenvuelve muy bien. Bueno, pues lo he dicho, Jorge, que muchísimas gracias por participar en Líneas hacia el éxito, para nosotros es un placer tenerte. Y nada, pues eso, comentar un poco pues tu trayectoria, que al final representa un poco pues la perfección del valor del crecimiento sostenido, que es lo que hemos estado hablando, y del liderazgo construido día a día. Jorge Buendía pues entró a BSH en 2003 como becario, 11 años después, en 2014, asume la dirección comercial de una de las ramas de la compañía y después, pues bueno, gracias a su trabajo, su visión y su capacidad para liderar equipos han sido claves en la evolución del grupo. En una empresa donde el talento interno es una apuesta real, Jorge es uno de esos ejemplos que demuestran que no siempre hay que mirar fuera para encontrar a los líderes del futuro. Bueno, pues Jorge, bienvenido al podcast y gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con una primera sección que hacemos como para romper el hielo, donde te preguntamos 3 preguntas rápidas, ¿vale? Lo primero, ¿tu edificio preferido del mundo? Mi edificio preferido del mundo, pues yo diría que el Panteón de Agripa. Es una estructura bastante especial que hay en Roma. Y recuerdo que en el viaje de estudios que hicimos en el colegio, pues nos lo explicó el profesor de Historia del Arte y me pareció un lugar espectacular. Una bóveda más grande que la del Vaticano y te la encuentras paseando por la calle. Y luego es un lugar especial. El interior te lleva a una paz y a una tranquilidad que, bueno, que a mí me llamaron bastante la atención, la verdad. Qué bonito. ¿Y cuál es el rincón favorito de tu casa? Pues evidentemente la cocina, como no puede ser de otra manera, Steven. Y por muchas razones. Claro, cuando me dijisteis que bueno, queríais hablar sobre este podcast, claro, yo le daba vueltas a esto de la cocina y dices, bueno, la cocina al final es el lugar de la casa donde tienes las conversaciones de mayor calidad, diría yo. Es un lugar en el que abrirse una cervecilla con amigos, con tu familia, mientras estás cocinando. Bueno, es un lugar que además en los últimos años ha cobrado mucha importancia, porque como se han abierto las cocinas al salón, pues ya no hay límite, ¿no? entre la cocina y el salón. Y yo, como soy un chico de Zaragoza con una familia numerosa, pues imaginaros que de pequeños, pues lo que intentábamos era estar todos alrededor de la familia, ¿no? Y qué sitio más cálido que una cocina dentro de un hogar. Ay, qué maravilla. Y Jorge, 3 palabras que te definan. Pues yo diría que lealtad y probablemente familia. Soy una persona muy activa. Activa / optimista, dice mi hija. Que yo creo que lo uno te lleva al otro. Si tienes mucha actividad física, pues al final también eso hace que tus pensamientos sean un poquito más positivos, ¿no? Que cuando estás más de perfil bajo en casa y... Sí, es que yo creo que el ejercicio es súper importante. Igual volvemos a eso, a ver hasta qué punto es esencial para el trabajo de empresario mantenerse en forma. Considero que es una parte súper relevante. Es más, te duelen menos cosas cuando haces ejercicio todos los días. Esto es así. Yo, de hecho, llevo un mes que estoy haciendo poco ejercicio y me empieza a doler el hombro, el codo. Pues será la edad también. Uno se va acercando a los 50 y poco a poco te salen las goteras. Pero sí, hacer ejercicio y tener una vida activa y al aire libre a poder ser, yo creo que es fundamental para tener claridad de ideas. Sí, es que estoy de acuerdo. Y yo creo que al final, como forma parte de nuestra responsabilidad hacia nuestro trabajo.
Aunque no somos atletas, es que va a afectar nuestros equipos, nuestro trabajo y nuestras empresas si no nos mantenemos con buena salud. Sí, Sí, cuando tienes dolor, piensas distinto. Y cuanto más deporte haces, menos dolor tienes, yo creo. O si te duelen las cosas, las llevas de otra manera. sí. Pues bueno, pues entonces vamos al turrón, ¿no? Empezamos con lo gordo. Venga. ¿Quién es Jorge Bondía? ¿Cuáles son las experiencias de tu infancia que ha forjado la persona que eres ahora? Pues mira, lo ligo con la anterior pregunta que me hacíais sobre el tema de la cocina. Pensando un poco en el tema y hablándolo anoche con mis hermanas y con mi hija cuando estábamos cenando en casa, yo creo que esas tertulias que se suelen tener en las familias después de comer y mientras comes son momentos bonitos para la reflexión. Aprendes los unos de los otros, te das cuenta de cómo es cada persona, aprendes a comunicarte. Bueno, yo creo que es un buen entorno, ¿no? Para conocerse a uno mismo y también ver y desarrollar unos valores sólidos. Sí, esa comunicación, Sí. entonces, supongo que es clave para... Sí, es relevante y además aprendes de varias generaciones, porque yo por lo menos que he tenido la suerte de conocer a parte de mis abuelos, de disfrutar a mis padres muchos años, tengo 3 hermanos, tengo un montón de sobrinos y luego mis padres hicieron yo creo una cosa muy bien, que nuestra casa siempre era un sitio abierto, era un lugar en el que, bueno, te encontrabas amigos de mis padres, te encontrabas a los novios de mis hermanas, mis abuelos, mis tíos abuelos, mis tíos. Una cena normal en mi casa eran 10 12 personas. Estoy hablando de un miércoles de diario. Entonces, claro, era una cosa bastante curiosa porque no tuvieron suficiente con tener 4 hijos, sino que además les gustaba tener un entorno animado alrededor. Entonces, bueno, yo creo que aquello determinó mucho gran parte de quién soy ahora. Ahora soy un tío de 47 años, nacido en Zaragoza, padre de una hija preciosa que se llama Blanca y de la que estoy muy orgulloso por cómo es. Está muy bien porque me ha salido muy estudiosa la chica. No sé muy bien de dónde lo ha sacado, pero de mí no. Y sí, de lo que me siento más orgulloso de mi hija y de mi familia en general es de los valores que tienen y de cómo son como personas, más que de lo que hayan podido hacer luego con su vida. ¿Y nos puedes hacer como un breve resumen de cómo has llegado hasta donde estás ahora? ¿Cuál ha sido esa progresión profesional? Bueno, pues a ver, yo empecé, esto va a ser largo, un 1 de septiembre de 2003 como becario en BSH o como decimos en Zaragoza, en la Balay. Y bueno, pues empecé en BSH básicamente porque cuando volví de Erasmus, que estuve en Suecia un año de Erasmus, mi hermana mayor, Marta, me dijo, pues tendrás que hacer ahora algo con tu vida, ¿no? Cuando acabes la carrera. Y le dije, ya, pero es que me han quedado 4 asignaturas para el año que viene. Y me dice, buena excusa, pero tienes que empezar a pensar en qué quieres hacer. Entonces me dijo que había la posibilidad de hacer una beca en Balay. Y mi cuñado trabaja en Balay. Y bueno, pues me ayudaron a preparar el currículum. Presenté el currículum, después de unas entrevistas pues me admitieron y nada, empecé a trabajar con mucha ilusión y cuando ya estaba terminando los últimos exámenes de la carrera surgió una posición dentro de la compañía. Mi jefe en aquel momento, pues la verdad es que tuvo el hombre la buena predisposición de acompasar los tempos con el final de la carrera, cosa que le agradezco mucho. Bueno, pues surgió una posición para llevar lo que nosotros en BSH llamamos los proyectos ilusionantes. Los proyectos ilusionantes son los marrones de toda la vida de una multinacional, ¿vale? Que es básicamente cogen al chico joven que acaba de entrar en la empresa y lo mandan a Alemania a aprender determinadas cosas para que implemente determinados proyectos en la filial que tenemos en España. Y bueno, pues aquel proceso la verdad es que fue muy divertido, mucho viaje, mucha visita con compañeros, aprender cómo era la empresa. Bueno, estuvo genial, pero llegó un momento que yo me di cuenta de que esto de los proyectos ilusionantes, que ojo, gran parte de esos proyectos son los que nos hacen ser tan sólidos como compañía, no me acaba de llenar del todo. O sea, a mí me daba la sensación de que podía desarrollar más mi carrera profesional en el área comercial. Estaba dentro del departamento de ventas, pero no tocaba cliente. Y bueno, pues le pedí a mi jefe en aquel momento que si por favor habría opción de pasar a comercial. Y después de unas semanas ahí de
intensa discusión, surgió una vacante, me presenté y bueno, pues me admitieron para llevar cuentas pequeñas dentro del canal de grandes cuentas. Y poco a poco pues fui llevando prácticamente la totalidad de las cuentas de lo que conocemos en BSH como el canal vertical, que es donde se gestiona al Corte Inglés, a MediaMarkt, a Carrefour y a todo este tipo de clientes. Y después de unos cuantos años como Key Account Manager, pues me ofrecieron la posibilidad de llevar la dirección comercial del departamento. Claro, para mí fue un subidón, porque para un tío de la casa que de repente pases de llevar un negocio concreto a poder coordinar a un equipo de personas que llevan todo el negocio de ese canal, pues bueno, fue un gran reto. Y además coincidió más o menos con el fallecimiento de mi madre. Mi madre fallece en junio de 2014, vuelvo de vacaciones y en septiembre de 2014 me proponen este reto. Pues bueno, pues lo asumo con mucha ilusión, con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas y bueno, pues empezamos a trabajar. Recuerdo aquella época con mucho cariño, la verdad. Y yo me acordé durante esas semanas muchísimo de mi madre porque fue básicamente la que me empujó a terminar la carrera. Yo por mí no sé si habría sido capaz de acabarla solo, pero sí, ella encontró la manera de motivarme para ello. Bueno, pues fueron unos años muy bonitos en lo personal y en lo profesional. Y durante esos años vivimos muchas cosas. Vivimos una crisis inmobiliaria terrible que diezmó el país y nos dejó como compañía en la mitad de lo que estábamos facturando y tuvimos que ser súper creativos. La parte negativa era que todos los días había malas noticias y la parte positiva es que fue un máster en resiliencia para todos los que estábamos viviendo en aquel momento porque tuvimos que hacer de todo. Algunas cosas pues un poco duras, ¿no? Y durante ese periodo pues unimos mucho las fuerzas entre los distintos departamentos de la casa. Recuerdo con especial cariño el momento en el que empezamos a fusionar presupuestos, porque éramos una empresa muy grande que tenía presupuestos pues cada uno de una cosita. Y llegaba un momento que como nos hacíamos más pequeños, la única manera de salvar determinado tipo de proyectos o de actividades era juntar los presupuestos. Luego tuvimos que, bueno, emprendimos una cruzada por el tema de las devoluciones. Las devoluciones que eran una lacra dentro del sector de línea blanca. Estábamos hablando de entre un 2,5 y un 3% de lo que se devolvía, se iba a la basura. Imaginaros esto, el impacto que tiene en las cuentas de resultados medioambientalmente hablando. Bueno, pues nos pusimos a trabajar logística, servicio técnica, ventas y en general todas las áreas de la casa para reducir ese problema. Y fue uno de los grandes temas que permitió desarrollar una logística excepcional, como creo que tenemos en este momento, un servicio técnico que está a años luz de lo que pueda haber en otros competidores y una relación muy especial entre todos los departamentos de la casa. Momentos duros que generaron lo que somos hoy en día, que nos ayudaron a sacar lo mejor que teníamos dentro. O sea que cuando a ti te hacen en plan director comercial fue cuando fue la crisis, o sea, fue cuando en el momento que dicen, ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? Estábamos ya metidos de lleno en la crisis. Yo viví esa fase de como Key Account Manager al principio y luego me tocó pues en la responsabilidad de director comercial. Fue un periodo en el que tuvimos un poquito de todo, pero del que creo que es importante que hablemos porque al final cometiendo errores es como se aprende y de los momentos duros es de los que se sacan buenas enseñanzas. Y sobre todo creo que es bueno acordarse de aquello para disfrutar de lo que tenemos en este momento. Tenemos una situación que por mucho que en los medios de comunicación solo se hable de cosas negativas, estamos en un momento en el que, bueno, pues por lo menos nuestro mercado funciona bien. Bueno, pues hay ciertos temas positivos que yo creo que son bastante mayores que los que nos encontramos en los años de la crisis inmobiliaria, donde, bueno, pues parecía que nos tenían que rescatar todos los días porque habíamos sido muy malos. Específicamente, ¿qué es lo que hace un director comercial? Qué buena pregunta. Algunos de mis compañeros te dirán que nada. No, bromas aparte, yo he tenido la suerte de poder trabajar con distintos equipos dentro de BSH en fases muy diferentes. Hubo una primera fase un poco más de juventud, con 30 y tantos años, en la que, bueno, pues yo lo que intentaba hacer era ser el mejor comercial posible y que mi equipo aprendiera con ello. Eso tiene un pase, tiene un tiempo, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que cada persona aporta de una manera diferente y que no puedes pretender que todo el mundo haga las cosas como tú las haces. Eso con el paso de los años yo creo que me lo he ido aprendiendo y en los últimos 3 años he tenido la gran fortuna de haber tenido un equipo súper veterano. En el buen sentido de la palabra. Yo creo que la veteranía hay que valorarla. ¿Por qué? Porque una persona que lleva 25 o 30 años haciendo un trabajo, si se lo toma con vocación, es un profesional excepcional. Y claro, cuando me dijeron hace 3 años que cambiaba a mueblistas,
a este mundo vuestro de los muebles de cocina y todas estas cosas, ¿no? Claro, del que yo conocía más bien poco, porque yo me había dedicado casi 20 años a negociación. Digo, bueno, ¿y yo aquí qué valor puedo aportar a esta gente? ¿Qué hago para no molestar? Era la primera pregunta y luego ya vino la otra, la de ¿qué hago para, qué hago para intentar aportar valor? Y me di cuenta de que el equipo entendía fenomenal el canal, que estaban trabajando de una manera brillante desde hacía muchos años y que por eso, bueno, pues eran la fuerza de ventas de referencia en el sector. Entonces les tenía que intentar ayudar en cosas pues que igual veía que podían estar menos cubiertas o cosas en las que veía que con una pequeña mejora ellos mejoraban mucho su día a día o lo que se dice normalmente la productividad, ¿no? Entonces me puse a trabajar intensamente dentro de la empresa en temas de servicio, con el servicio técnico, con logística, buscando asociación con algunas compañías, como por ejemplo con Cosentino, con quien estamos desarrollando una colaboración, yo diría, notoria, y nos compran y les vendemos, pero hemos sido capaces de generar un entorno en el que los dos sumamos para el otro. Entonces yo creo que son asociaciones que tienes que intentar buscar. Tratando de hacer un poco de paraguas con Alemania, porque bueno, pues nuestra empresa a veces se le ocurren cosas muy buenas y a veces no tan buenas. Entonces tienes que hacer un poquito de interfase, ¿no? entre lo que se quiere hacer en la multinacional y lo que ves que puede tener sentido que se haga en la filial. Entonces yo diría que un director comercial lo que tiene que buscar es adaptarse en cada momento a lo que necesita el equipo y el canal y cubrir de alguna manera las posibles carencias que pueda haber en el equipo o tratar de ayudar a encontrar nuevos negocios que hasta el momento no hubiéramos explorado. Me parece interesante que empiezas con esta frase. ¿Qué hago aquí para no molestar? Me he apuntado lo mismo. ¿Qué es lo que podría hacer un director comercial para molestar al equipo? ¿Para molestar o para no molestar? Para molestar. Pues a ver, yo creo que sería arrogante intentar explicarle a la gente cómo tiene que hacer su trabajo cuando lleva tantos años haciéndolo bien. Entonces, lo primero que creo que tienes que intentar es no dar lecciones de nada, porque tú no eres el padre de nadie dentro de la compañía. Tú eres una persona dentro de un equipo que tiene que intentar aportar valor. ¿Y cómo aportas valor? Pues hay veces que teniendo una visión un poquito más visible, y hay veces que una visión muy interna. Hay veces que tienes que trabajar en interno para que los demás sean los que realmente rematen la faena, porque son los que están en el día a día. En un equipo en el que tienes 20 personas, pues tú tienes que ser capaz de que los 20 estén al 80-90%. Eso suma muchísimo más que tener a 5 enganchados a tope y a los demás remando en contracorriente. Entonces lo que tienes que intentar es, no sé, yo creo que si a todos nos gusta que nos valoren nuestro trabajo, ¿por qué no primero pensamos qué hay de bueno en lo que hace el otro para que se sienta valorado? O sea, yo creo que es como de primero, ¿no? De ser humano. Es decir, vamos a ver qué hace la gente, por qué lo hace, y una vez que lo entendamos, pues ya vamos viendo. Puedes tener conversaciones con la gente sobre lo que está haciendo, claro que sí, pero con el objetivo de ayudar, no con el objetivo de tocar las narices, ¿vale? Que es lo que muchas veces se entiende como, pues oye, yo como jerárquicamente ocupo tal posición, pues yo te voy a decir a ti cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, claro, si tú piensas en tu foro interno, cómo te sientes tú cuando te hacen eso, dices, pues como el culo. Pues ¿por qué se va a sentir diferente un compañero cuando le haga algo de ese estilo, ¿no? O sea, es un poco, yo creo que reflexiones muy humanas en las que con equipos grandes y experimentados pues tienes que tomar un papel diferente. Igual con equipos más jóvenes o que tengan menos experiencia en una materia concreta, pues tienes que tomar un papel un poquito diferente para intentar enseñar cosas que igual esa persona todavía no ha podido reflexionar o que no ha tenido el tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿no? Pero con equipos experimentados yo creo que lo que tienes que hacer es intentar sumar y punto. ¿Y qué haces tú para sumar a este equipo? Pues trato de quitarles las partes más penosas y que más les cuestan. Hay una máxima normalmente que cuando tienes a alguien dentro de un equipo y esa persona se aproxima a los 60 años, es ya como, ¿cuánto le queda? Joder, ¿cuánto le queda? Es que esa persona en una hora igual saca la productividad que uno de 25 no saca en 2 días. O sea, lo que yo creo que te tiene que obsesionar, o a mí por lo menos me obsesiona, es conseguir sacar lo mejor de cada persona y que esa persona se sienta a gusto. Hay gente que es simplemente, pues oye, que no le gusta tanto determinadas labores informáticas de seguimiento y tal, pues tratas de pedir lo mínimo exigible dentro de una empresa para tener un reporting. Pero muchas veces en las empresas grandes caemos en el preciosismo de querer tenerlo todo en un sistema y luego ¿qué haces con lo que hay dentro de ese sistema?
O sea, antes de pedir nada a un equipo, yo creo que lo primero que tiene que haber es una reflexión por tu parte de, una vez que me devuelva el equipo esa información, ¿qué voy a hacer con esa información? Si la información que te reportan no sirve para tomar medidas, mejor no la pidas. Y siendo más específico, entonces, en BCH en España, ¿cuántas personas hay? 4.250. Solo en España. Sí. Y entonces, un puesto de director comercial, pues estás entre un equipo de directivos. Me imagino, ¿cuántas personas puede haber en ese equipo? En el área de ventas somos 150 personas en total. 150. Pero eso es tu equipo de directivos, ¿no? Habrá como un grupo de directivos. Mi canal es que más estáis- pequeño, o sea, estamos estructurados de una manera que va a cambiar el 1 de enero, entonces si quieres te cuento ya lo nuevo y así nos saltamos. Nosotros somos 3 directores comerciales, bueno, lo diré al revés, somos 3 canales comerciales en realidad. Estos 3 canales comerciales reportan a un director de ventas, que es el jefe de estas 3 personas, de la jefa del departamento de análisis de ventas y de la persona que se encarga de todo el mundo web de las páginas de BSH, que también está dentro del área de ventas. Dentro de cada uno de estos 3 canales tenemos Key Account Managers, adjuntos, jefes de venta y delegados de ventas. ¿Y por qué nos dividimos por canales? Porque entendemos que hay 3 realidades diferentes. ¿Qué realidades son esas? Una sería la del mundo vertical, que ya comentábamos antes. Tiendas muy verticalizadas, donde en una central de compras se decide todo y desde ahí baja a sus puntos de venta, ¿vale? Entonces toda esa estructura la atendemos con uno de los canales. Otro compañero con un grupo numeroso de personas se va a dedicar a lo que me estaba dedicando yo hasta ahora, que es el canal mueblista. Entonces, con todas nuestras marcas, Balay, Bosch, Siemens, Studioline y Gaggenau, atendemos los mueblistas en España. Y luego otro canal que atiende las tiendas de proximidad, y por eso lo hemos llamado canal de proximidad. Son las tiendas de barrio de electrodomésticos y muchos pequeños comercios independientes. Y esa es básicamente la estructura que nosotros tenemos. Antes teníamos una estructura un poquito más compleja que atendía a una necesidad que tuvimos de proximidad geográfica y ahora hemos cambiado el criterio y a partir del 1 de enero estaremos estructurados de esta manera. Vale, y ahí es donde estás tú, ¿no? Con Sí, ese en canal proximidad. de proximidad. Sí. Ahí con 150 personas. Bueno, no, 150 sería el área completa. O sea, todas las personas que dependen de mi jefe, que es el director de ventas, ¿vale? Y cada uno de estos canales tiene un número de personas asignado en función pues, de la facturación, del número de clientes y de las cosas que hacemos dentro de cada canal. Y allí entonces, pues dependes no tanto del trabajo que puedes hacer tú, sino lo que pueden hacer, lo que puedes conseguir que hacen los demás, ¿no? Sí, pero pasa dentro de tu equipo entendido como canal de ventas, pero pasa también dentro de tu equipo entendido como todos los servicios de la compañía. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener muchos servicios. Siempre hablamos de servicio técnico, de logística, de marketing, pero tenemos una asesoría jurídica fantástica que nos facilita mucho la vida y que nos ayuda con el tema contractual. Tenemos compañeros de administración, tenemos compañeros de créditos que se dedican pues, a analizar cuál es la situación de las cuentas de resultados de nuestros distribuidores. Es decir, nosotros rematamos un trabajo, pero realmente no somos propietarios exclusivos de nada. O sea, yo creo que lo importante es entender eso, que tú eres una pieza del engranaje que tiene que hacer que unas personas que trabajan contigo saquen fuera de la compañía una información que es relevante para que el mercado conozca a tu compañía y para que tu compañía también obtenga información de vuelta y seas capaz de modificar cosas que no estén funcionando. Al final a nosotros nos pagan los sueldos, a vosotros, Steven, y a nosotros, los usuarios que nos compran. Entonces, tú tienes que estar escuchando permanentemente a qué suena la distribución, los usuarios, si realmente hay alguna pieza que chirría y tratar de lubricar esa pieza para que no chirríe. Ese diría yo que es el trabajo, ¿no? que nos ocupa más. Y con ese rol de liderazgo, ¿qué es lo que más ha cambiado? Pues a ver, a nivel compañía, para mí, a nivel personal, pues mira, yo creo que para entender cómo es uno, tiene que ver dónde está ubicado, ¿no?
Entonces yo trabajo en una compañía en la que yo he conocido 2 directores generales en 22 años. Eso creo que es muy bueno, en mi opinión, porque eso te permite construir. No tienes que salvar el quarter para salir bien en la foto y que te paguen el bonus. Tienes que construir algo que mañana vaya a estar aquí y que dentro de 3 años vaya a estar aquí y que sea reconocible. A nivel personal, yo creo que si hago una breve radiografía, yo recuerdo cuando entré con todos los pecados de juventud que tiene cualquier persona, como decía mi padre, la juventud es una enfermedad que se pasa con los años, pues ahora he entendido la frase que decía mi padre, el hombre, y bueno, pues sí, entras con una cierta arrogancia intentando enseñar a todo el mundo cosas, y el haber cambiado de distintos equipos y haber aprendido de jefes muy estables, de directores muy estables, te hace atemperarte un poco con el paso de los años y decir, bueno, vamos a valorar lo bueno que todo el mundo tenemos, porque la suma de todo eso construye mucho más que hiperliderazgos rutilantes de personas que sean muy sobresalientes. Yo creo que el gran éxito de BSH España, diría yo, de Pepe Longas en su día y de Fernando Gil ahora, ha sido ese, o sea, ha sido el liderazgo tranquilo. Aprender poco a poco de nuestros errores, tratar de trabajar todos los días y tratar de avanzar todos los días, porque como decía Pepe Longas, a las 7 de la mañana nuestra cuota de mercado es el 0%. Y a lo largo del día la vamos rellenando. Así que eso es un poco, yo creo que lo que a nivel de liderazgo nos enseñan en casa, nos enseñan en BSH. ¿Cómo consigues o qué has tenido que aprender para hacer ese cambio hacia la tranquilidad, de no explicar a la gente cómo tiene que hacer sus trabajos, ¿no? Eso requiere mucha paciencia. Sobre todo en mis jefes han tenido una paciencia infinita y muchos compañeros que la han tenido, porque yo a veces recuerdo algunos episodios y digo, madre mía, qué vergüenza. Cuando las cosas van bien y los resultados llegan y todo el mundo está llegando a su objetivo, es muy fácil decir, pues bueno, qué bien, estoy delegando, estoy funcionando, de que ya voy llevando a la gente, inspirándoles y tal, pues bueno, todo el mundo lo entiende y va bien. Pero cuando los resultados no acompañan, y no llegamos a los objetivos, a lo mejor es una consecuencia de que algo estás haciendo mal tú, o a lo mejor ya lo estás haciendo todo bien y lo único que pide es tranquilidad por tu parte, que el resultado llegará. ¿Cómo afrontas ese tipo de situación? Pues cuando veo que las cosas van mal, a primera hora de la mañana, que es lo primero que hago mientras me preparo el café, veo los datos de ventas por la mañana. Si va muy mal, pues trato de hacer más deporte y así se me pasa la neura, no, bromas aparte. Yo creo que si algo nos han enseñado nuestros mayores dentro de BSH España es que cuando va mal es cuando realmente hay que estar tranquilo. Ese es el momento de la calma. Y yo creo que esa es una lección impagable que nos han enseñado y que tratamos de aplicar. A los que nos toca ahora pues tener una posición en la que puedes influir sobre el desarrollo de mucha gente, yo creo que eso es lo más importante. O sea, vivir en la constancia de trabajar todos los días y al final las cosas salen. Yo creo que eso es lo más difícil, sobre todo cuando eres una persona muy activa y con ganas de emprender distintas cosas. Pero claro, y otra cosa que he aprendido con el paso de los años es que a veces corría y cuando me daba la vuelta no había nadie. Entonces tampoco es un buen ejemplo para tu gente, ni para tus clientes, ni para nadie. Yo creo que es mejor ir todos juntos a un trote que grandes sprints muy rápidos cuando te das cuenta de estar solo. Nosotros somos muy de ir arropaditos, ir juntos en distintos departamentos, con servicios. Nos habéis conocido en distintos formaciones, eventos que hemos hecho. Ya veis que, bueno, pues el equipo aquí de Madrid, que tenemos un equipo fantástico, trabaja muy en equipo. Pero no solo el equipo de Madrid, sino gente que viene de Zaragoza para ayudar con una formación o gente que viene del servicio técnico de la delegación de Madrid. Nos gusta trabajar en equipo y le hemos, yo creo que encontrado la ventaja fundamental a compartirlo. ¿Y qué pasó para que empezaste a creer de verdad en esa tranquilidad que iba a funcionar a largo plazo? Porque imagino, y intuyo un poco por lo que me estás diciendo, que has tenido grandes jefes y te han enseñado una serie de cosas. Al principio lo escuchamos o lo oímos, pero a lo mejor no lo crees de verdad. ¿Hay algún ejemplo de cuál era el momento en la que empezaste a creer, uy, sí, eso funciona, el ir tranquilo funciona y al final sí llego donde... ¿Cuál fue ese momento? Comentaba antes el tema este de, bueno, pues
todas las medidas que tuvimos que poner en marcha durante la crisis inmobiliaria fue un gran aprendizaje, pero yo diría que estos 3 últimos años me han ayudado mucho a reposar ese aprendizaje. O sea, el confiar en muchas personas, en que van a hacer bien su trabajo, que lo hacen muy distinto de como tú crees inicialmente que debe ser. Pero claro, es que tú llegas a un mundo que no conoces. Ese es el momento en el que tienes que decir paso atrás, primero aprendo, meses de visitas, preguntar mucho, escuchar mucho, y a partir de ahí ya te vas formando una idea de cosas que crees que puedes ayudar a que mejoren y echar una mano. Pero plantearlo desde ese punto de vista, desde vamos a echar una mano. Entre todos lo vamos a hacer mejor. Y bueno, los resultados, la verdad es que de los 2 últimos años han sido muy buenos en lo económico, que al final es lo que en las empresas medimos mucho, pero sobre todo en lo personal. Ahora que estamos haciendo esa transición, pues bueno, estoy teniendo la fortuna de poder hacer una transición tranquila y poder hablar con todas las personas del equipo y es muy bonito poder hablar con la gente y que te digan, pues mira, es que esto ha estado muy bien por esto o esto lo habría hecho de otra manera. Tener esas conversaciones yo creo que es fundamental. Bueno, pensando un poco en la pequeña y mediana empresa y que hay unas diferencias muy importantes. O sea, la organización y cómo se organiza tanta gente es que no puedo ni empezar a imaginar. Pero hay cosas muy concretas de lo que hablas tú y hablan en empresas más grandes que en empresas más pequeñas no estamos acostumbrados a oír. Que nos expliques un poco qué es un KPI. ¿Qué es un KPI? Debería ser un indicador que permita medir algo de manera mensual, tampoco hace falta que sea todos los días, ¿vale? Y que dirija a un equipo en una dirección. Yo recuerdo una reunión que tuve hace muchos años con Carlos Román, que era nuestro director del servicio técnico. Hace unos años ya se jubiló y me acuerdo que le llevé un montón de información que tenía de los clientes que gestionaba en ese momento. Una ensalada de números espectacular. Y Carlos me dijo, a ver, buen día, esto lo tiene que entender todo el mundo, ¿vale? Entonces necesitas un único indicador. Entonces tienes que construirlo de tal manera que lo entienda todas las personas de tu equipo, porque solo así conseguirás que la gente lo siga. Muchas veces yo creo que con esto de los KPIs tenemos la tendencia de hacer un montón, ¿vale? Tienes que tener dashboards, que mola mogollón además en tu idioma materno. No puedes decir cuadro de mandos, tienes que decir dashboard, ¿vale? Te tienes que hacer un cuadro de mandos, pero de las cosas más básicas, o sea, de las 3 cositas que realmente quieres mirar todos los días y tratar de ser honesto con uno mismo. Es decir, hay mucha tendencia en todas las empresas, en las pequeñas, en las medianas y en las grandes, a manipular el KPI para que te salga en verde, ¿vale? Que se lleva mucho ahora lo de los velocímetros. Hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Esto es como yo, ahora que llevo 3 semanas perreando un poco y no estoy haciendo demasiado deporte, sales de la ducha y dices, macho, hay que ser honesto. Si quieres llegar a la temporada de esquí, hay que ponerse ya. Pues esto es lo mismo. Yo creo que el indicador tiene que ser una reflexión profunda, tiene que estar compartido por el mayor número de gente posible dentro de la organización y tiene que ser muy fácil. Tiene que marcar una tendencia de hacia dónde quieres que vaya tu compañía, el departamento, la iniciativa que estés liderando, porque si todos entendemos ese número, la potencia de fuego de los 47 que sois en línea 3 es muchísimo mayor que la tuya con Rocío y 3 más que estén chutados. Si todos vamos al 80-90% es magnífico. Y luego siempre tendremos un endorfinado que va al 120. Hay que darle una medicina también a esa persona, ¿no? Y admitir que esas personas ayudan mucho también a la organización, integrar a todo el mundo en la organización. Y entonces, ¿quién decide y cómo se mide un KPI? Es como lo de el tío de la gabardina que lleva los relojes. Saco aquí y te puedo dar los internacionales, los nacionales, los regionales. A ver, hay KPIs que son globales de compañía, que pues, se miden las facturaciones, los niveles de stock, la rentabilidad, cosas de ese estilo. Si vamos más al hecho del KPI que comentábamos antes tomando un café, que sería, por ejemplo, el 285, que es un KPI magnífico que tenemos dentro de la compañía. Es un KPI que tiene el servicio técnico para resolver al menos el 85% de los avisos en menos de 2 días, es decir, en menos de 48 horas. Teniendo en cuenta desde el momento que tú, Rocío, estás llamando porque tienes un problema con tu placa de inducción. Desde ese momento empieza a contar el reloj. Y tenemos que ser capaces, nuestro reto, nuestro compromiso es intentar que todos los usuarios que llamen en menos de 48 horas lo tengan arreglado. Y a raíz de ahí vienen un montón de indicadores internos y de iniciativas internas que no te importan nada, porque tú lo que quieres es que tu placa funcione correctamente. Son cosas que tenemos que aprender las empresas, que lo que le importa al usuario es una cosa y lo que nos importa dentro de la compañía es otra.
Entonces, lo que tengas que hacer tú dentro de tu empresa para que mi cocina esté lista, pues tú sabrás, Steven. ¿Sabes? Que yo soy un usuario y he venido aquí a comprarte la cocina, pero yo no te voy a decir cómo tienes que. Entonces, muchas veces yo creo que las multinacionales, sobre todo, caemos en esto de dar soluciones a los problemas con un grandilocuente discurso sobre macroeconomía. Había muchos indicadores y al final se decidió tener uno único. Era un indicador de servicio, es decir, en cuánto tiempo le vamos a arreglar la placa Rocío, ¿vale? El objetivo que teníamos era que en menos de 48 horas se resolvieran el 85% de los avisos. Gran parte de esos avisos los tratamos de resolver incluso en la llamada telefónica. Cuando alguien nos llama por teléfono, intentamos darle la solución. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como tenemos un contact center propio con más de 300 personas, pues no tienes gente externa que tenga que hacer nada raro, ¿no? Son compañeros como cualquiera de los que trabajamos en BSH y su objetivo es dar servicio al usuario final. Cuando te pones a medir, hay una cosa muy importante, los rankings. Los rankings sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Probablemente no todo el mundo quiera salir el primero del ranking, pero nadie quiere ser el último. Entonces, bueno, pues también es una manera de poner a todo el mundo en cierta competitividad sana para que haya delegaciones que quieran hacer las cosas mejor. Y esto la verdad es que ha dado unos resultados magníficos. Hemos llegado a tener un 92% de avisos en menos de 48 horas, que esto es una barbaridad. Tened en cuenta que tenemos que desplazar piezas, tiene que ir un técnico a casa del usuario final, tiene que saber lo que le pasa a ese producto. Entonces, bueno, yo creo que es una de las grandes iniciativas que hemos tenido como BSH España en los últimos años. Y luego hay otra, digamos, el apellido de este 285 es que en menos de 10 días tenemos que ser capaces de resolver cualquier aviso. Hay veces que nos surgen problemas que lo disparan por encima, pero bueno, también ahí entramos desde comercial para intentar buscar soluciones un poquito distintas. Ese número del 285, ¿cuánto tiempo lleváis midiendo este KPI? Aproximadamente unos 15 años. Y eso te permite ver dónde tienes los cuellos de botella. Oye, pues mira, tengo el cuello de botella en la logística, tengo el cuello de botella en la informática. Y entonces vas haciendo las inversiones adecuadas para que todo esto sea una realidad. Al final son un montón de pequeñas iniciativas. La idea es buena, pero la idea la tienen que llevar a cabo las 1000 personas que tenemos en el service, los 300 agentes que tenemos en el CAU y la tenemos que apoyar los 150 alegres comerciales que estamos dando servicio también en la calle a todos los distribuidores. Otra diferencia que veo yo entre, pues con una pequeña empresa, pues llegas a un momento en la que hay que tener reuniones, ¿no? Cuando estás en un microempresa y sois 2 o 3, es que reuniones no existen, o por lo menos una reunión formal. Y eso ya es difícil entender que es una reunión cuando no tienes esa cultura de hacerlo. Parece un poco obvio quizá desde un multinacional. ¿En qué consiste una buena reunión y cómo consigues que no se convierta en una pérdida de tiempo? Yo creo que lo primero es separar. Hay reuniones de distintos tipos. Tienes que tener un tipo de reuniones que son informativas. Son reuniones con una audiencia grande en la que una persona o un grupo de personas comunican información para que todo el mundo tenga un cierto nivel de información. Eso en las empresas grandes o lo haces o cuando te quieres dar cuenta, cada uno piensa que la empresa va hacia un sitio, ¿vale? Entonces ahí hay un número de horas que tienes que sacrificar por ser grande. Eso es así, es una realidad. Claro, es importante elegir cuál es la audiencia de cada una de esas reuniones para no caer en improductividad, es decir, en pérdidas de productividad, porque la gente que tendrías que tener en la calle haciendo una función, pues no esté en la calle. ¿Por qué? Porque hay demasiados comités. Luego tienes otro tipo de reuniones que son ejecutivas. Son para mí una reunión exitosa, ¿cuál es? Pues la reunión que toda la gente que acude va con una idea clara de qué se va a debatir y se sale con una serie de medidas a tomar para implementar. Yo como pájaro de ventas te diría que eso es lo más productivo que puedes tener de una reunión, porque tenemos un ratito para discutir y en el momento en el que llegamos a una decisión, que puede ser consensuada o no, salimos de esa habitación y tenemos que ejecutar una serie de decisiones. Eso es lo único que te permite avanzar como empresa. Luego, una vez al mes tienes que establecer un punto de control para ver si las cosas van en la dirección que has marcado o que no. Y luego tienes otro tipo de reuniones que son las periódicas con los equipos comerciales, que cada mes, 2 meses, pues tienes que tener una reunión para ver cómo van los resultados, cuáles son los objetivos y todo este tipo de cosas. Sí que es cierto que esas reuniones antes eran muy largas y ahora cada día las hacemos un poquito más cortitas y compactas. Hacemos como
una gran reunión cuando lanzamos nuestros catálogos. Tenemos la fortuna y gran ventaja de que todos los años lanzamos nuevo catálogo con nuestras marcas porque tenemos innovaciones que comunicar al mercado y solemos aprovechar ese momento de lanzamiento para reunir a todo el equipo en Zaragoza normalmente y bueno, pues allí se hacen las formaciones de producto y también se hacen formaciones pues de otro tipo de actividades que está desarrollando la compañía. Yo creo que el tema de las reuniones, ya te digo, yo creo que es muy importante saber diferenciar para qué sirve una reunión. ¿Con qué frecuencia te quedas pues, con tus varios equipos? A mí la que más me gusta es la de cogerme la maleta e irme a visitar con un delegado. Eso es lo que más me gusta porque esas son las reuniones en las que estás haciendo el trabajo de comercial, acompañando a un compañero que está haciendo su función, aprendes de lo que te cuentan los distribuidores, aprendes de lo que te cuenta el compañero y luego tienes tiempo para poder hablar de cosas y poder ir polinizando un poco, ¿no? La organización, pues los mensajes de lo que quieres o lo que la empresa considera que se debe hacer. Muchas veces pensamos que por hacer una presentación con muchas personas y lanzar un mensaje, ese mensaje ya ha llegado. Pues no, pues hay que ir poquito a poco calando de manera fina y yo creo que ese trabajo es muy importante. Y la vocación de todos los compañeros que estamos en Zaragoza, en el área de ventas, es esa. Salimos mucho a la calle para estar en contacto con la realidad de lo que nuestros equipos, todas las personas que trabajamos, están sufriendo. Y eso lo haces principalmente entonces acompañando un delegado, ¿no? ¿Y cuántos delegados hay? ¿O cuántos hay en tu equipo? En mi equipo en este momento tenemos 15 delegados de ventas. Sí. Entonces, bueno, pues vas eligiendo los momentos y acompasas. Si tienes que hacer una visita en Madrid porque tienes que hacer algún tipo de actividad, pues aprovechas y ese día quedas con un delegado para visitar con él por la mañana o por la tarde en el rato en el que no tienes la otra ¿Y actividad. con qué frecuencia le ves a cada uno? Suelo hacerme una ronda completa con todos los delegados a lo largo del año y luego, evidentemente, allá donde tienes más negocio, pues sueles incidir más. En nuestro caso, pues en Barcelona, en Madrid, en Palma de Mallorca, en Málaga, suelen ser las plazas en las que solemos tener más negocio y por ende, pues acabas asistiendo más porque también los clientes sois muy creativos y cogéis y hacéis una presentación y entonces os acompañamos para presentar juntos algo o para lanzar un concepto juntos. Y ese sería, a mí particularmente es el formato que más me gusta. Y luego cada 2 meses tenemos una reunión con los mandos intermedios, con los jefes de ventas, para revisar decisiones que hemos tomado, cómo van, para que el director de ventas lance los mensajes generales de la compañía y luego tenemos pues nuestra reunión de canal en un foro más pequeñito, más íntimo. Pues bueno, queremos también meternos un poco en cuál ha sido la forma para ti o cuál es la forma que recomiendas a una persona para construir una carrera. Porque es algo que sí, tenía mucha curiosidad. Yo tengo mucha curiosidad, porque es verdad que ahora los jóvenes, y bueno, ahora mismo la sociedad en la que vivimos es, bueno, pues estoy en una empresa 3 años, 4 años, paso a la siguiente, crezco un poquito más, pero al final el hecho de hacer carrera en una empresa ahora mismo no se ve tanto. Entonces a mí me interesaba mucho esa parte, que me contaras esa parte, cómo llevas más de 20 años en la misma empresa y el plan de carrera, por ejemplo, o cómo se te pasó por la cabeza, yo qué sé. Bueno, pues al principio, como os comentaba antes, fue pues entrar a hacer unas prácticas en una compañía que era la de mi ciudad y además pues tuve la suerte de que me ayudaron mucho, ¿no? También es cierto que yo me metía en todos los charcos, quiero decir, no tenía horarios y no tenía ningún tipo de restricción. Oye, me proponía un Key Account Manager, vente conmigo que nos vamos a ir a hacer una visita no sé dónde, pues yo me iba con él. Me proponía un compañero de otra área que había que hacer una presentación y había que preparar unos datos, pues yo le preparaba los datos y para adelante. Entonces, eso me permitió tener una visión bastante, diría yo, rica de la compañía. También podría decir, por otro lado, que esto es casi como una tradición familiar. Mi hermano, o sea, mi hermana, una de mis hermanas y mi padre, en Ibercaja llevan 30, uno estuvo casi 40 años y la otra lleva más de 35. No lo sé, al final también son cosas. Mi hermana mayor siempre me decía, como tu primera empresa no te va a tratar ninguna, porque te conocerán desde el principio y ya sabrán qué tara traes, con lo que ya sabrán cómo tratarte. Pero bromas aparte, sí que es cierto que cuando construyes, pues bueno, un ecosistema, nosotros que somos, como decía nuestro director general, como el Imperio Romano, llegamos a un sitio y construimos cosas. Pues bueno, cuando vas construyendo, luego hay una barrera a la salida grande también, porque tienes que dejar parte que no es solo trabajo, es algo más, es diferente. Yo solo tengo un teléfono móvil, que es el de BSH, y ahí entra todo.
lo personal y lo profesional. Pues en ese sentido, yo creo que hay mucha gente dentro de BSH que vivimos esto como si fuera nuestra empresa, porque es nuestra empresa, porque nos lo han enseñado así nuestros mayores. Y creo que tiene un puntito romántico que es bonito también. El decir, bueno, estoy defendiendo un modelo de negocio pues muy occidental, muy de aquí, de Zaragoza, de fabricar aquí, con las dificultades que estamos viendo en la prensa todos estos días que está teniendo la industria europea, y nosotros no somos una excepción, pero con ganas de sacar adelante proyectos que, bueno, pues que son diferentes, que están soportados por una fabricación, por unos servicios, por una logística. Yo creo que es bonito. ¿Y cómo llega hasta aquí? Pues porque me han ayudado mucho, mucha gente, y me han atemperado. Igual en momentos en los que pues yo no lo veía tan claro, y ahora puedo decir que estoy muy agradecido, la verdad, porque estoy donde quiero estar, que es en mi casa. O sea, que una de las cosas, por ejemplo, que podrías decir, el hecho de que hayas, bueno, que lleves muchos años en la empresa, es también por lo que me comentabas, que al final dices que la empresa la sientes como tuya. Es que lo es. Es que yo recuerdo a mi padre que decía muchas veces, hablando sobre su empresa, decía, yo cuando tengo un compañero que habla mal de su empresa y que tiene a su hijo trabajando en la misma empresa, le digo, pues fíjate si eres mal padre, que estando tan mal como estás en tu empresa, has ayudado a que entrara tu hijo. Entonces, no lo sé. A ver, las empresas las hacemos las personas. Entonces, si las personas creemos que pueden ser un entorno y un ecosistema agradable, lo pueden ser. Hay problemas, como en todos lados. Somos críticos, súper críticos. Somos maños. Somos muy críticos. Pero bueno, yo creo que de esa crítica constructiva salen cosas súper interesantes. Somos lo que somos y se nos ve pronto. Cuando salimos a visitar a un cliente, cuando hacemos cualquier evento con distribución, siempre nos dicen, no, la verdad es que vosotros cuando decís que vais, vais. Y ya nos podemos alinear, porque si no, hemos intentado también atemperar un poco ese formato tan baturro de como no te apartes va a ir mal la cosa, porque creemos que también hay que dialogar y hay que entender que cada empresa tiene sus momentos y hay que intentar integrar a todas las empresas posibles. Pero bueno, no lo sé. Para nosotros es como seña de identidad, es casa. Cuando pasas con el coche por Montañana, es la fábrica de inducciones, pues saludas. Es un acto reflejo, yo qué sé. Y luego además yo creo que los compañeros de marketing han hecho un trabajo estupendo con las campañas de publicidad de Balay, por ejemplo, y de Bosch, y eso también ayuda mucho a construir pues ese orgullo de pertenencia que sí que tenemos, la verdad, con nuestros problemas, que los tenemos, ¿eh? Como todo el mundo. Yo no estoy vendiendo aquí un mundo feliz, sin problemas. Problemas hay todos los días, la cagamos, sí, la cagamos, y tratamos de arreglarlo y para adelante. Me parece muy interesante lo de decir que es casa, o sea, y tomártelo como algo tuyo, o sea, me parece muy interesante. Bueno, para pensar un poco también en el futuro, ¿cuál es el cambio más importante en la dirección del mercado? ¿Qué es lo que estás viendo para los próximos años en nuestro sector? ¿Qué es lo que, cuál es el cambio más importante? A ver, para los próximos años yo creo que lo mismo que para los últimos 20. Y esto yo sé que no suena nada sexy, que tendría que hablar aquí de inteligencia artificial y que vamos a entregar lavadoras con drones, ¿no? Y cosas así, que es lo que vendería, ya lo siento, pero no. No, sinceramente creo que hay empresas que van a hacer las cosas bien y van a invertir en lo que hay que invertir. Y esa inversión yo creo que es en producto, en marcas y en servicios. Son las tres cosas que básicamente ya nos dijeron nuestros mayores hace muchos años que había que blindar con sangre si hacía falta, y yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, para mí, como en todos los sectores, para mí los héroes sois los empresarios, y más en un país como este. Es una bendita locura ser empresario. Entonces, dentro del empresariado que hay dentro de este sector, pues hay gente que la ves con muchas ganas y que tiene muchas ganas de comerse el mundo y que está desarrollando iniciativas. ¿Quiere decir que lo haga todo bien? No, pero quiere decir que tiene hambre. Si tú tienes hambre, es más fácil que te comas el bocata que otro que no tiene hambre. Entonces yo creo que la gran apuesta tienen que ser los servicios, y los servicios necesitan mucha gente por detrás. Gente que además paga sus impuestos aquí y cobra un sueldo aquí, y que luego van a hacerse una cocina a línea 3 o compran un electrodoméstico de Siemens. Nosotros entendemos desde BSH que las cosas bien hechas siempre estarán bien hechas.
Me parece interesante que hay mucho cambio, eso sí, ¿verdad? Pero hay una serie de cosas que siguen siendo iguales siempre. Los básicos, esto es como una camisa azul y una camisa blanca en el armario, siempre hay que tener. Pues los básicos son garantizar el trabajo y el esfuerzo y tratar de tener una vocación de dar servicio. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos antes, porque a las 7 de la mañana nuestra cuota es cero, la vuestra y la nuestra, y hay que ganársela todos los días. Sí, es verdad. Qué pena que no podemos inventar la manera de comprar una cocina por suscripción. Bueno, Y así ya no tenemos que empezar cada día con un cero. ahí tiene ese puntito, ¿eh? Para los que nos gusta competir y Sí. todas las mañanas saber que hay que salir a cazar, pues está bien, tiene un punto. Bueno, pues nos gusta terminar siempre con tres preguntas tradicionales. Sí, Jorge, pues nada, terminamos con estas tres preguntas. ¿El mayor desafío con el que te hayas encontrado en tu carrera profesional? Pues a ver, yo creo que el mayor desafío es aprender a liderarse a uno mismo, que es el primer punto para poder ayudar un poco a los demás. Yo recuerdo siempre una frase que comentaba un profesor del IES, que era: si vives en el pasado, vives en la nostalgia; si vives en el futuro, vives con ansiedad. Lo que tienes que hacer para vivir una vida lo más plena posible es vivir en el presente. Entonces yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho en una sociedad tan hiperestimulada que tenemos de todo, información, planes, viajes, es reconectarte un poquito contigo mismo cuando sientes que algo no está yendo bien para ser la mejor versión de ti mismo. Bueno, pues Jorge, siempre terminamos con tres preguntas finales, así que vamos a ello. La primera que te hago es el mayor desafío con el que te hayas encontrado en tu carrera profesional. Pues a ver, yo creo que el mayor desafío es liderarse a uno mismo, ¿no? Tratar de vivir en paz contigo mismo, saber por qué reaccionas de una manera y reaccionas de otra, y entender que tienes que ser capaz de tratar a la gente como esperas que te traten a ti, de alguna manera, ¿no? Y para eso hay una frase muy interesante, un aprendizaje súper interesante que un profesor del IES nos regaló hace unos años, que decía: si tú vives en el pasado, vives en la nostalgia; si tú vives en el futuro, vives en la ansiedad. Lo único que podemos hacer para tener unas vidas plenas es tratar de vivir en el presente, porque se llama así, porque es un regalo y porque además es lo que te permite cambiar lo único que puedes cambiar en tu vida, que es el momento actual. Es decir, está bien aprender de los errores del pasado, sí; está bien proyectar un poquito hacia el futuro, sí; pero realmente donde ejecutas tu vida es ahora, en este momento que estamos viviendo ahora nosotros tres juntos. Entonces, bueno, yo creo que ese es el mayor aprendizaje o la mayor dificultad, porque muchas veces cuando estás en una reunión te sientes un poco ansioso o te sientes un poco enfadado, es bueno explorarse dentro para intentar sacar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Para esto me está ayudando mucho mi hija a conocerme, sinceramente. No sé si tenéis hijos, pero tener hijos, la verdad es que es una cosa magnífica, que te descubre partes tuyas que no conocías. Y está muy bien, es muy interesante porque todos los días aprendes algo nuevo. Te enseñan ellos más a ti de lo que les puedes enseñar tú a ellos. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es el gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito. Pues yo no sé si esto es una andadura hacia el éxito o hacia dónde es exactamente, pero yo diría que el gran aprendizaje de los últimos años es que un equipo junto suma muchísimo más que personas brillantes y excepcionales de manera aislada. Entonces yo creo que estar dentro de un equipo, formar parte de ese equipo y tratar de honrar a ese equipo sacando lo mejor de ti mismo y ayudando a los demás a que lo hagan, yo creo que es el mejor aprendizaje vital que uno puede tener. Y la última que te hacemos es, si pudieras volver a tu pasado, a tu yo ese de 16, 18 años, que le quedaban 4 asignaturas, ¿qué consejo le darías? Pues le aconsejaría que se equivocara, pero que se equivocara rápido para aprender y que se lo pasara bien. O sea, yo creo que hay una cosa súper importante en la vida, que es vivir la vida con pasión y con motivación y divertirse. Hay que divertirse. Aunque estés en una reunión con un montón de gente, hay que buscar la manera de que sea entretenido lo que haces. Porque si es entretenido, le dedicarás más tiempo. Y si le dedicas más tiempo, normalmente pues acabas aprendiendo las cosas, aunque no seas el más listo, ¿no? Y vas avanzando.
Entonces yo, no sé, yo le diría que se divierta, que aprenda y que disfrute de la vida. Qué buen mensaje para... Pues, muchísimas gracias, Jorge, por venir, por dedicar tanto tiempo a nosotros. Y nosotros sí, desde luego, sí vamos con algo aprendido. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por el tiempo y por iniciativas como estas y por ser un muy buen cliente, como sois, de BSH. Ha sido un verdadero placer y espero que os haya parecido interesante el Desde luego ratito. que sí. Ha sido, vamos, un podcast increíble, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Gracias.